Todo empieza con una noticia que te cambia la vida. Vamos a ser padres. Y desde ese momento, cada duda, cada risa, cada noche sin dormir es parte de la aventura. Aquí encontrarás información clara, consejos prácticos y voces de especialistas que acompañarán tu camino. Bienvenido a Papá en Casa, el reto de conectar. El espacio donde crecer también es cosa de adultos. Este programa es presentado por Asegúrate Hoy, Boston's Pizza, Farmacias Bazar, Santa Clara y del Valle. Este episodio fue grabado en el IMED, Instituto Metropolitano para la Educación y la Tecnología. Papás, bienvenidos a un podcast más de Papá en Casa, el reto de conectar. Un podcast para papás, pero también pensando en las mamás. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial, muy importantísimo. Mi nombre es Ferrín Molina. Bienvenidos. Denle like a la campanita, compártanlo, porque este tema es muy importante para todos. Es un tema tabú y muchos tenemos frío de hablar de este tema, me incluyo. Bueno, en tema personal, yo propuse este tema porque estoy pasando esta etapa y sé que muchos papás se van a identificar mucho con mi tema. Y el día de hoy tenemos a una psicóloga clínica y sexóloga, Clau Campos, que es la experta para hablar del tema. Clau, bienvenida. Muchas gracias, Fermín. Encantada de estar aquí. ¡Qué gusto! Y pues bueno, papás, recuerden que las preguntas pueden hacerlas y si hay muchas preguntas, forzamos el podcast número 2 de este tema, que sé que van a haber muchas. Y así que, bueno, arranquemos rápidamente con la pregunta inicial de romper hielos. ¿Qué pasa o por qué los varones, los papás, tenemos mucho tema o pudor para hablar de este tema, ¿no? Cuando me preguntan mis hijos sobre, papá, ¿cómo llegan los niños? Mi hijo tiene 8 años y Mau tiene casi 7, pero muchos papás están por ahí de 3, 4, 9, 10. ¿Qué respondemos, Clau, en esta pregunta? Ok, pues te tengo una pregunta nada más antes para aclarar. ¿Los varones te refieres a los hombres? ¿Les da pena hombres como papás? Como papás, sí, claro. Como papás te da pena cuando tu hijo te pregunta esas cosas y sientes que es algo de tu generación igual. Sí, ¿Solo alguna vez lo has comentado con amigos? Tengo 39 años para la gente que está en mi generación, pero hablar de sexualidad no era acostumbrado antes, no sé si ahora, porque me toca a mí, pero tú como eres experta de muchas generaciones, ¿cómo es el tema sexual hoy día? ¿Ya avanzamos o seguimos en las mismas? Pues bueno, ya hay mucha sobreinformación que antes era más difícil conseguirla, entonces ya hay que hablar justamente más de esto y que nosotros seamos para nuestros hijos, o sea, su lugar seguro, que lo sepan de nosotros. Como papás hay que entrenarnos para los que nos cuesta trabajo, me incluyo, digo, pues obviamente ya me preparé, ya estudié, pues ya rompí un poco esa barrera de la pena, ¿no? Ya lo normalicé, como todos lo debemos de hacer, porque al final todos venimos desde la sexualidad es vida, pero hay que enfocarla y hay que darle a nuestros hijos las herramientas adecuadas para que la puedan vivir de una manera plena. Y cuando hablo de sexualidad no me refiero solo a relaciones sexuales, es un tema mucho más abierto. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero explicando tu pregunta, la sexualidad, Fermín, no es algo de que un día para el otro, como está diciendo, ahorita tiene 8 años y ya me pregunta, amigo, ¿cómo se hacen los bebés? O ¿cómo llegan a la panza de mi mamá, no? Y ese tipo de preguntas no empieza ahí. La sexualidad empieza y se enseña de sexualidad desde literal los primeros meses y años de vida, se hable o no se hable de ella, ¿ok? Muchas veces, como nuestra generación, crecimos un poco con este secretismo, a veces depende de la familia que te tocara, pero no se hablaba con tanta naturalidad. Los niños chicos, desde que ya empiezan a hablar, hay que enseñarles cuáles son sus partes públicas, partes privadas, cómo se llaman las partecitas de su cuerpo, exactamente, no inventarles nombres de pollito, colita y cositas. Pilín, ajá, lo que sea, exacto. Decir los nombres reales, porque eso previene abuso sexual. Hay que hablar a los niños. Entonces, todas las etapas tienen como que esta parte de normalizar esa parte del cuerpo humano y del cuidado, de la higiene, de qué partes sí te pueden tocar, qué partes no te pueden tocar, qué partes tú tienes que aprender a ser más autosuficiente. Entonces, esta pregunta y de repente ya como justo a la edad en la que está tu hijo, es cuando se pone bueno, en el sentido de que ya la literatura dice que los niños ya a partir de los 8 años ya deben de saber de dónde vienen los bebés y todo el tema de pubertad. ¿Por qué? Porque ya existen las redes sociales, ya existen amiguitos seguramente de tu hijo, una disculpa, que tienen celular o que tienen iPad
y que tienen esa libertad o que tienen hermanos o hermanas mayores y están más expuestos a veces a ver cierto contenido y en lugar a veces de que papá o mamá se los pueda responder, como están muy temerosos o no saben cómo se ponen nerviosos o dicen, eso es trabajo de la escuela, de una plática, como si la sexualidad se pudiera enseñar en un día. Y la sexualidad, cero. Y no es una plática solemne, eso es lo que te quería decir. No es, a ver, hijo. Ya tienes 8 años, sí, te voy a hablemos explicar. de sexo. Exacto, no. Para empezar, lo primero que yo te diría si tu hijo te pregunta eso es, ¿tú qué crees que es? O sea, una pregunta como incómoda, se sondea un poquito de... ¿Hasta dónde puede entender? Incómoda me refiero a como que, pero ¿cómo llegan mamá? Pero ¿cómo llegan los bebés, no? O sea, en este caso, vamos a empezar a hablar del antes, durante y después. En el antes, ¿a qué edad es el ideal? Dice 8 años. Pero Tony hoy sabe que está en la barriga de mamá. ¿Ok? Y él nació cesárea, entonces él sabe que nació de la barriga de mamá. Pero el paso antes de cómo se gesta un hijo o cómo aparece, pues él dice, bueno, yo estaba en la barriga de mamá. Pero ¿en qué edad es ideal explicarle cómo llega a la barriga de mamá? Digo, no me lo he preguntado. Él dijo, de la barriga de mamá, perfecto. Sabe que no fue la cigüeña, ¿ok? También sabe que no fue Diosito. Bueno, sí ayudó, Diosito, gracias. Sí, pero hasta no me ha preguntado cómo se gesta. Me explico, claro, o sea, ¿qué sabe pasó? Sabe que estaba el hombre, papá y mamá, y algo pasó, y la semillita puede ser, es la semillita y ese tipo de cosas. El polen y brincó, pero eso no me ha preguntado. Sí sabe que nace del nené y no sabe que hay parto vaginal, es una cesárea, y le mostramos la foto de la barriga de él, está su cabecita, y él entiende que sale por allí. Pero ¿cómo le explico el paso anterior o no es necesario a esta edad? Ok. Después tenemos una brecha entre los 8 y los 11 años. Un niño mayor de 11 años ya tiene que saber tema de reproducción, biología. Ya tiene que saber cómo llega el pene, se introduce en la vagina, la erección, el semen, o sea, eso ya lo tienen que saber. A los 11. O sea, no puede pasar de los 11. Hay niños que son más curiosos y que desde los 8, pero ¿cómo? Sí, pero papá, mamá, pero ¿qué pasa? Ya te insisten un poco más, tú le puedes preguntar, ¿tú qué crees? Es que yo creo que, te voy a decir cómo me lo dijo mi hijo, porque él ya le había hecho ese cuento, me había preguntado y se quedaba muy tranquilo. Y no hay que dar sobreinformación, sobre todo cuando están chicos. Hasta que un día, pues ya mi hijo va a cumplir 11 años. Si te preguntó es porque ya lo sabía, o lo leyó o lo sabía. Más o fue o menos así. ya tenía una idea. Me decía... Eso fue como hace años, me tenía como 9 años, sí, 9 y alguito. Me dijo, sí, pero ¿cómo entra? ¿Pero cómo llega? ¿Cómo entra? Y yo le dije, ¿tú cómo crees? Me dijo, algo del pene y la vagina, así tal literal. Yo le dije, sí, mi amor, el pene, ya sabes que tienen erecciones, ya sabes que pene, pues cuando se para, o sea, así se lo digo así porque, bueno, cuando se para se llama erección, le explico todo eso, así tal cual. Lo que pasa es que la gente se pone nerviosa con esas palabras, pero es que así se llaman, ¿ok? Entonces se introduce en la vagina y le sale, ¿te acuerdas las semillitas? Bueno, entonces se le introduce y ya llega, ya le explicas todo eso. Ay, es la respuesta normal de un niño de esa edad. ¿Y duele? No debe de doler. Al contrario, o sea, sí hay que especificarles porque si no, luego sí es como que traba. Como que generalmente se quedan tranquilos. Si tienes alguna otra duda, si tienes dudas, me puedes preguntar y ya está. Entonces, me refiero a que hay que sondear porque... Puede ser que tú lo sientes ahorita hablar de eso y tu hijo, papá, ¿por qué me estás contando eso? O sea, tu hijo estaba muy feliz con la semillita y saber que estaba en la panza de su mamá. Ahora, ¿por qué no pueden pasar de los 11 años? Porque conviven con otros niños, van a la escuela y todas estas ¿Y en la escuela a qué edad o qué grado escolar? Porque a los 11 estás todavía en quinto, sexto, ¿no? Tercero de primaria, que estás relativamente chico, ya son 8 años, tercero. 8 o 9 años. Se le tiene que hablar de pubertad. Pubertad es los cambios que les espera tanto en hombres para mujeres que van a suceder en su cuerpo, tanto corporales como psicológicos. Oye, aquí en el tema escolar juega un papel fundamental la escuela. Sí. No sé si en todas, la invitación está, las escuelas que nos escuchan, la plática con los niños de sexualidad y también con los papás, porque de esta plática va a llegar Tony Mago a mi casa, me va a preguntar algo y tengo que estar yo en la misma sintonía o que me den herramientas, tú porque eres experta en el tema, pero un papá mortal como cualquiera, como Fermín, ¿qué herramientas tengo para decirles si me agarran un día? A lo mejor me avisarán, oye, hoy la práctica de sexualidad en la escuela para que esté preparado y cuando salgan de la escuela me van a preguntar. Lo normal en las escuelas no deben dar pláticas de educación sexual sin que avisen a los papás. Pero igual a los papás, una plática para los papás estará genial. Sí, es que así es. ¿Sí o sea, bueno. Normalmente así es. Cuando son menores de edad,
Cuando ya están en prepa y así normalmente les mandan el mensaje, ya no les da la plática a los papás, a menos que el papá le pida. Pero cuando están en primaria, muchas veces hasta secundaria, tú primero le das las pláticas de educación sexual a los papás y les explicas por qué es importante hablar de sexualidad, justamente lo que estamos haciendo ahorita. Obviamente les explico más a detalle pues, ciertas cosas puntuales y les resuelvo dudas y les muestro, o sea, literalmente, la información que yo le voy a dar a sus hijos y por qué es importante que ya la sepan. Y ya hay papás, eso puede ser en escuelas laicas o en escuelas católicas, o sea, independientemente, porque pues Mérida, ya sabes que eso, ya hay papás, porque a mí me han tocado en escuelas laicas que me digan, yo no quiero que mi hijo sepa eso. Yo les digo, esto es vil reproducción. Yo no les estoy enseñando ideologías, yo no les estoy dando ideas. Muchos papás tienen miedo de que información es igual a permisividad, ya darles esas ideas, pero créeme que la naturaleza es tan maravillosa que la curiosidad es normal tenerla. Raro sería que no tuvieran esa curiosidad, raro sería que no tuvieran esos cambios en el cuerpo, raro sería que no sintieran cosas. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esas emociones de nuestros hijos? ¿Por qué nos da tanto miedo como papás? Yo les cuestiono, ¿por qué nos da tanto miedo a la sexualidad de nuestros hijos? Porque no tenemos una escuela de eso. Mi papá me crió, mis papás, y no había internet. Hoy día es más fácil que lo sepan. Yo a todo le enseñé cosas que a lo mejor no es que me arrepienta, pero voy a cuidarlo. Hay una duda, pregúntale a Gemini o a ChatGPT. Papá, ¿cómo nace el universo? No lo sé, hijo, pero da un segundito. Le bueno, preguntamos. Sí, claro, esas entonces cosas, ellos sí. van a saber, ok, en vez de preguntar a mi papá, pues ya sé que hay Gemini, acceso a internet y lo pueden buscar y no sé qué le vaya a salir. Por eso es importante o quiero documentarme en qué les tengo que decir porque a los 11 es muy tarde. O sea, 8, 9, ya estás viendo el comportamiento de tus hijos. Acuérdense, Fermín, perdón que te interrumpa, que es lo que te digo, no es la plática solemne, son pequeños momentos poco a poco que te van diciendo, a ver, voy a balconear aquí a mi hijo, pobre, me sirve de este evento, pero llega, mamá, y como que se me para siempre, pero desde chiquitito, o sea, se ha hablado 4 o 5 años, es normal, se llaman erecciones. No, ok, ya, se va tranquilo. Pero no es como que, el tema de por qué es importante, ¿te acuerdas cuando, lo voy a balconear yo aquí, me dijo, quiero que hablemos de sexualidad, pero primero me puso sexo infantil y yo, guay, qué agresividad. Ella entendía que quería que habláramos de Estaba manejando. Sí. Lo digo mal, pero hay algo que dije, qué bueno que lo mencionas y no estamos hablando de otro tipo de comportamientos, de parafilias y ya trastornos mentales de gente adulta con niños. Hay algo que se llama juegos sexuales infantiles y que suena, yo sé que el nombre suena muy agresivo, pero son esas partes de exploración de que si no sé si tus hijos tienen primas o primitos más o menos a veces de la edad. Son más grandes. Ok, muchas veces con niños de la edad. Ustedes más o menos tienen que ser niños parejos. O sea, si hay 3, 4 años de diferencia arriba para tiene abajo. un sobrinito que está igual, 6, 7, 8. Muchas veces papás encuentran a sus hijos, sobre todo cuando no les hablan de eso, por eso digo, la sexualidad, las partes del cuerpo, partes públicas, partes privadas. De repente, ¿tú qué tienes? Y de repente se tocan y se ven. A veces niño con niño, niña con niña, no significa que tu hijo ni vaya a ser gay ni lesbiana. O sea, no tiene nada que ver. Se llaman curiosidad. Están explorando. Un niño que está explorando y son juegos sexuales inocentes, hay que corregir en el sentido de no alarmarse. ¡Qué horror! Mi hija va a ser una perversa. O cuando ven una niña frotándose, que pues se siente rico, que es como una forma de masturbación. En las niñas se infartan y creen que su hija va a ser una locochona y esas cosas, que somos los adultos los que ponemos esa parte perversa en los niños que no la tienen. Los niños cuando tienen ese tipo de comportamientos que son generalmente entre los 4, 5, 6 y 7 años, más o menos esa edad son pequeños, literalmente el tocamiento es como palpar, es como hacer así, o sea, no es un tocamiento como tú verías ya en un contexto erótico adulto, que cuando vemos ese tipo de que ya dicen cosas más subidas de tono, no sé si las puedo decir así, como de besar, chupar o de como estimular de alguna manera que ya es de un comportamiento adulto, hay que tener cuidado porque, ojo, probablemente o lo haya visto pornografía, que eso es abuso sexual infantil, ¿ok? O que solo lo haya visto, pues que haya visto a los papás o que hayan abusado o alguien se los haya mostrado, ¿no? Que esté el niño o la niña sufriendo algún tipo de abuso. Por eso es tan importante hablar de estos temas. Cuando suceden este tipo de cosas no hay que alarmarse, simplemente decir el cuerpo es privado, nadie más toca nuestro cuerpo, ni tú tocas, es por el tema de cuidado, no es un tema de, del diablo, te vas a ir y traumatizar a nuestros hijos desde chicos con algo que es natural y que es curiosidad. Simplemente hay que dirigirlos
para que ellos puedan vivir una sexualidad sana. Y cada vez estas generaciones tienen menos pudor. Entonces va a ser más normal o normalizado platicar entre los amigos de esto. Creo que antes eran más pudorosos. Hoy día, corrígeme, ya se ha quitado un poco eso. Ya es más normal que se platique, ya todo el mundo lo habla, ya yo está. veo de todo. O sea, ¿Sí? no, sí, podría parecer que definitivamente ya hay más sobre información, pero como que esta parte de hablar de placer, de cuando ya empiezan en la pubertad y cuando ya saben cómo se hacen los bebés, olvídate de que ya aprendan y brinquen esa barrera. Ujú. Cuando empiece temas de la masturbación, de cómo se siente, de cómo es la sexualidad del hombre y de la mujer, tienen mucha curiosidad los adolescentes de muchas veces, ¿y cómo lo hacen tus hombres? ¿Y cómo lo hacen tus mujeres? ¿Y cómo es? O sea, te hacen preguntas. Yo cuando doy pláticas a niños ya un poco más grandes, o sea, adolescentes, siempre les digo a los maestros, tú mándame anónimamente, ellos te van a hacer preguntas, ¿ok? Y tú me vas a mandar todas las preguntas, o sea, 800. Yo las leo, me muero de la risa. Entonces, para que yo tenga una idea de qué necesitan saber. Me encanta porque ya preguntan cosas de consentimiento, cosas de violencia, de que es un amor sano, que es parte de la sexualidad, pero te preguntan mucho estos temas a veces de que si duele, de cómo te puedes embarazar, de métodos anticonceptivos, si te puedes embarazar de una manera, a veces no. De hecho, ahorita ya hablamos del antes, el durante es pubertad, Ajá. adolescencia. Tú dices emociones, hormonas. Estas pláticas son para gente de qué edad? 11, 12, 13, 14, por ahí. Es que velo, la pubertad abarcan los cambios físicos y emocionales que va a tener nuestro cuerpo, esa etapa de transición, la pubertad y adolescencia, que dejamos de ser niños y nos convertimos en adultos. No es de la noche a la mañana, todos ya la hemos pasado, sabemos que es un proceso largo y complicado, tanto para los adolescentes como para los papás, ¿no? Entonces, eso hay que explicarles desde tercero de primaria qué cambios van a ver en su cuerpo, que les va a salir vello a cierta edad, a las niñas y a los niños. A mí me choca que me digan, hay que separarlos. O sea, a ver, si la escuela es mixta, tenemos que saber qué nos va a pasar o sea, somos humanos, ¿no? Compartimos esta guerra de sexo, hay que limitarla y entendernos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le pasa al cuerpo del varón, el aparato reproductor masculino, el femenino, el tema de las hormonas? Se les habla de que la hipófisis, eso es una glandulita que tenemos en el cerebro, que a cierta edad como que se despierta y empieza a correr en nuestro torrente sanguíneo. No sé si sabías toda esta información. No, porque bueno, me encanta, qué bueno que viniste. Que las hormonas sexuales, testosterona, progesterona, todo en los hombres más. Todos tenemos las mismas hormonas, nada más que los hombres tienen más testosterona, hormonas masculinas. Bueno, no me voy a meter en temas así como muy biológicos, pero les explicas eso. Entonces tu cuerpo va a empezar a despertar y va a tener ciertos cambios. Los cambios son físicos. Hay caracteres sexuales primarios y secundarios. ¿Cuáles son los caracteres sexuales primarios? El vello. No. Ay, sí, reprobé, no me exhibas. Cuéntanos. Los caracteres sexuales secundarios son los que se ven a simple vista. Ok, claro. ¿Ok? Que a las mujeres nos crecen los pechos, caderas, cintura, a los hombres el vello, o sea, la voz, que es la primaria, voz, secundaria. secundarios, o sea, todos los que se ven y en muchos los compartimos. Y los caracteres sexuales primarios son los que tienen que ver con la reproducción, órganos reproductores, ¿no? Tanto femeninos como masculinos. Entonces, todo eso hay que explicárselos, literalmente. Testículos, pene, vagina, cómo se hace, qué produce el hombre semen, que les va a cambiar el vello, que esto, y los cambios emocionales también, que les van a salir granitos muy probablemente, que van a tener cambios de humor, que les va a dar más sueño, que esto, que te vas a empezar a sentir todavía más atracción. Todo porque no solo son los cambios físicos, lo sabemos, son todos los cambios emocionales y todo eso hay que explicárselos. ¿Por qué? Porque la anticipación a tiempo, ni mucho antes, ni que no sepa nada, es de verdad, es preventiva. Les da las herramientas de verdad para que ellos se entiendan. Y sobre todo, tú dijiste muy importante, que tú se los digas. Sí. Y que les abras la comunicación de que, hijo, cualquier duda que tengas, toca base conmigo primero. Porque si dejamos la responsabilidad al internet, a un amigo, o peor, al papá del amigo, o sea, eso ya es más complicado porque no tienes tú el control de a dónde va su curiosidad. Pero antes de que sigamos avanzando, ¿a qué edad dejo de bañarme con mis hijos? O con mis hijas. Nosotros tenemos, ella tiene un niño, yo tengo dos. Pero no el tema de niñas es un poco más complicado. Ahorita vamos a ir definiendo el tema, pero ¿a qué edad es recomendable dejar de bañarte con ellos? A la edad a las que ellos ya les empieza a dar un poco de pudor. O sea, ellos lo van a marcar, porque a mí me da igual. Muchos ellos marcan la parte, también depende mucho del carácter del papá y de la mamá. Yo lo que sí digo es que no hay que alarmar mucho si los hijos nuestros nos ven, o sea, la desnudez, ¿no? Pero yo tengo niños, pero ¿a qué edad Zaira debe dejar? Pues Ya no los baña, yo los baño, pero... Cuando tu hijo tiene 8 años, realmente la pubertad en los hombres empieza un poco después, no la curiosidad,
pero el tema de los cambios físicos en los niños Entrar a siempre... baños de mujeres, si van a un restaurante y Sarita sale con Tony Mau, ¿a qué edad ya sabes que llévalos tú? Digo, yo los llevo, estamos juntos, pero ya hoy sale ella con los dos nenes. Entonces, Yo creo que ya depende del lugar. Si es un baño, es un lugar como cuidado, no es algo tan público, tipo una plaza gigante, un lugar donde haya mucha gente. Y depende del tamaño de tu hijo. Por ejemplo, mi hijo tiene 10 años y está enorme. Entonces, a veces me decía, ya me da pena. Y yo le dije, bueno, yo ya te espero. O entra con su papá, o entra con mi esposo, o con mi hermano. O sea, que alguien lo vea. O le digo, cualquier cosa, yo estoy acá. más que nada por seguridad de que entre al baño y no vaya a pasar algo. Exactamente. Si no, antes de están chicos que entren con sus hijos. O sea, yo creo que ahí depende mucho, pero que les hablen a sus hijos, sobre todo que cuando entren a baños públicos, que entren a los cubículos si se puede, ¿ok? Una vez mi hijo, ay, mamá, ya estoy grande para entrar, teníamos este tema justamente. Digo, hijo, no es por ti, mi amor. Hay gente que de verdad, hay gente muy enferma, lamentablemente, no todos, o sea, no todos los señores, ni gente que va, pero te podrías topar con uno y te estoy... Hasta que un día se llevó un susto porque en el baño, en el club de la escuela, había un señor cambiándose, sin pudor alguno, donde hay muchos chiquitos. Me dice, mamá, y se agachó desnudo y que los pelos, entonces salió todo traumado. Y no le pasó nada, el señor estaba cambiando y le valió más. Y le dije, imagínate si te asustaste por eso. Imagínate que entres tú a un baño y que yo no esté afuera o no entres con algún adulto de confianza y que algún señor te diga algo, o sea, te asustas. O sea, entonces hay que hablar mucho con nuestros hijos de la prevención y del por qué se hacen las cosas. Los niños son bien listos. No hay que darles sobreinformación a detalle de cosas que, por ejemplo, de masturbación. Te voy a dar cuenta de mi hijo de 11 años, ni me ha preguntado por qué. Todavía como que no tiene la curiosidad del placer que él se puede dar, autoplacer, porque ya no le falta mucho, pero todavía no me ha preguntado. Yo no le voy a ver, hijo, fíjate que me hacen muchas otras preguntas, ¿no? Entonces, pero sí es temas de cuenta de prevención y de que hay gente que sí te puede querer aprovechar y que puede querer tocar a un niño o una niña, sí hay que decírselos y ya perfectamente a los 8, 9, 10 años entienden el por qué el cuidado, entonces porque a veces pues ni modo que te dé pena, entras con mamá si no está papá, o pues si es un baño que es solo, pues yo te espero afuera, cualquier cosa, Gritas, estoy pendiente, ¿no? Entonces sí, hay que Oye, ya hablar hablamos de del esas antes, cosas. durante o el después de la pubertad, adolescencia, más para allá, cómo abordar la responsabilidad de medios anticonceptivos, consentimiento, afecto, esta partecita igual, y sobre todo algunas conductas, ¿no? Porque hoy hay que respetar que no es no. Y yo tengo no tengo niñas, pero mi chamba como papá con Tony Mau es criar a gente, a varones de valor y decirle, oye, hijo, no es no, sea niño, niña o como quieras lo que vaya a tocar, pero hay que respetar, ¿me explico? Entonces, ya sabemos nuestras partes, los cambios, y ahora, ok, ya sé cómo las dos bebés, ahora yo lo puedo hacer también. Entonces, la parte de métodos anticonceptivos, ¿a qué edad empezar ya ahorita? O también a qué edad ya viene ahorita el tema de sexo, de encuentros sexuales. Antes, no sé, era los 21, 18, 14, está bajando. Ahora, ¿hasta qué edad ya empiezan esos temas para alarmarnos? Más o menos es a la misma edad, depende digo, mucho del contexto, de las circunstancias y de los factores de riesgo que hay pues en cada nivel socioeconómico, cultura y sistema familiar. Entonces, son muchas las variables, por eso el conocimiento es poder. Mientras más herramientas les demos a nuestros hijos y nosotros seamos su lugar seguro, pues mejores decisiones, tienen muchas más probabilidades de tomar mejores decisiones y de que su vida sexual, de hecho, inicie un poco más tarde y no tan jovencitos ni jovencitas, porque no es sano que un niño... A mí cuando me preguntan ya los adolescentes de secundaria y prepa, ¿a qué edad ya puedo tener relaciones? Me encanta, esta pregunta es así clásica, así como, ¿a qué edad ya tengo permiso, no? Y yo siempre les digo, yo no puedo tomar esa decisión por ustedes. O sea, ¿yo quién soy para decirles cuándo no? Lo único que sí les puedo decir es, se sienten seguros, se sienten seguras, confían en esa persona, se sienten presionados o presionadas. O sea, ¿cómo se van a sentir después de hacer eso? O sea, después de tener relaciones sexuales. También el tema bueno, aparte de la comparación de si es por presión, porque como que ya tiene que pasar, porque ya quiero. Y también el tema de me puedo hacer responsable de las consecuencias. Justamente ya ahí es donde entran todos estos métodos anticonceptivos, pero no solo anticonceptivos, todas las enfermedades de transmisión sexual que existen y no solo, algo que yo les explico mucho, que ahorita no le he dicho, pero generalmente cuando yo hablo de estos temas empiezo hablando de qué es sexualidad, todo lo que abarca y qué es salud sexual.
Y la salud sexual tiene que ver con el bienestar físico, mental y emocional en torno a la sexualidad. ¿Ok? Físico, mental y emocional. No es solo la ausencia de enfermedad y que no nos embaracemos y que no tengamos una enfermedad de transmisión sexual, sino es emocionalmente cómo me estoy relacionando, cómo me siento yo antes, durante y después de ese encuentro sexual específicamente. Entonces, hay que hablar de todas estas cosas. No sé si contesté a tu pregunta. No, por supuesto. Pero Y creo que lo más importante que me he llevado de todos los blogs, antes, durante y después, es el no alarmarnos. Creo que tu facción o tu respuesta a la pregunta genera muchísima confianza o desconfianza para tus hijos. Cuando te pregunten algo, lo menos que puedes hacer es como que asustarte, es como tratarlo con naturalidad. Y como tú dijiste, ¿hasta qué tanto les interesa saber? ¿Y en qué exacto. etapa están? Preguntar de dónde lo sacas o tú qué crees, por qué. O sea, pero de verdad, porque si no se lo dicen ustedes, ¿qué va a pasar? Lo va a buscar. Créeme que los niños no se van a quedar con las ganas. Y créeme que raros, a veces dando pláticas con niñas, me encantó, me hacían esta pregunta de, ¿cómo hago para no tener calentura? Me gana la calentura, no quiero sentirme así, ¿no? Y yo les dije, leí obviamente, hice mi presentación, le dije, me preocuparía que no sintieran, que no se excitaran y que no tuvieran calentura. Entonces, eso sí sería un indicador de que hay una enfermedad, de que hay un trastorno. Ahora, que sintamos deseo, que sintamos ganas, no significa que sea el momento o que ustedes quieran hacerlo, porque pues son a veces niñas de 14, 15, 16 años, que para ustedes no es el momento, quieren esperarse, que está súper bien. Entonces ahí lo que hay que cuidar es la prevención de no ponerse en lugares de riesgo. Yo siempre les digo, si ya saben que el niño es risueño, pues le hacen cosquillas, entonces pues no te vayas o sea, cuida ciertas cosas. Claro, por eso es hablar, pero al final son adolescentes y en algún punto, o sea, también hay que dejarles en el sentido de que lo natural es que tengan este despertar sexual y que tengan este interés por la sexualidad. Antinatural sería lo otro. Ahora, como papás, lo digo y lo repito, nos corresponde darles las mejores herramientas para que ellos tomen las mejores decisiones para su vida. No podemos hacer más. No, a mí me da risa cuando escucho a papás y les doy pláticas. Tú dices, primero a los papás, así debe ser, primero a los papás. Quiero que lleguen vírgenes al matrimonio. Yo, ok. O sea, hoy día existe esa posibilidad. Sí, bueno, los papás creen que sí, dicen que sí. No dudo que haya algunas personas que sí lo puedan elegir, a veces por cuestiones de creencias y de religión, pero estamos de acuerdo que ya en el mundo occidental es muy raro, no te casas ni tan joven, ni tienes tantos hijos, haces muchas cosas antes, o sea, entonces esa es como esta fantasía de por qué, y sobre todo a veces, aquí tú no me vas a dejar mentir, digo, no tienes hijas, pero mucho les pasa. Con las niñas, no, tú una santa monja, por favor, puritana, no sientas y no se les habla de placer muchas veces a las mujeres. Y el hombre, no, tú sí, tú date, ¿no? Y el tema del consentimiento, que dijiste ahorita de que tienes 2 varones y yo igual, el consentimiento es de ambos lados. Y siempre le digo, no es no, ¿ok? No es no, pero generalmente pensamos como que si una mujer te dice que no, pensando que primero que si nuestro hijo va a ser heterosexual y va a tener relaciones heterosexuales, que bueno, no estoy promoviendo la homosexualidad, pero también es una posibilidad que alguno, perdón, de verdad lo intenté poner en silencio, pero el caso es que también hay que decirles, tú también, hijo, puedes decir que no. Porque a los hombres siempre se les ha enseñado a que siempre tienen que estar disponibles. Es correcto. Si no está disponible, Eres no eres tan hombre. Entonces, tienes que darlo. No voy a decir los adjetivos, Sí. pero ya sabes. Y muchas veces ocurren abusos, aunque ya, obviamente es en su mayoría, de 10 de infancias que han sufrido algún abuso sexual, 8 son niñas y 2 son varones, ¿no? Pero no que sí que no ocurra. Y está muy normalizado, pero mira, no sé si a ti sabes alguna de esas historias, de que niños de 14, 15 años pierden su virginidad o con una sexoservidora que antes se usaba, digo, en la época de nuestros abuelos, o con una mujer mayor. Por mayor me refiero a 25, 30, 30 y tantos años, que se meten con niños de 14, 15 años y se sienten ellos los Juan, los Don, ya saben qué, porque al niño se le fomenta esto, pero eso es un abuso. Así como criticamos y decimos un niño de 22 años que vaya y enamore una de 15, 14, aunque sea consensuado, no puede haber consentimiento porque eres menor de edad. También pasa al revés, pero no se les enseña esto a los niños. Y no es tan malo. No es tan malo. Es esperado. Es esperado, qué padre, al contrario, se te celebra, te metiste con una mujer más grande, wow. No como que esta parte de que el hombre, la experiencia. Y no fue un premio, no lo ganaste, quizá ella te buscó. Entonces, tampoco es tan... No solo te buscó, te manipuló. Generalmente es así. En todas las experiencias que yo conozco, un niño de 14 años, la mujer lo aborda, la mujer comete el abuso. Una disculpa, de verdad, qué horror. Pero bueno, el caso es que también en el tema de consentimiento hay que hablar mucho
con nuestros hijos varones y mujeres sobre ese tema, y a las mujeres también que aprendan a aceptar el no, porque también las mujeres estamos muy acostumbradas Ujú. a que nadie nos puede decir que no. Y en este caso, algo muy importante, el riesgo del silencio, o sea, de no platicar con tus hijos de este caso y más que nada con las mujeres. O sea, ¿qué pasa si no platicamos ese tema? Lo va a ver en internet, en la pornografía, van a saciar la curiosidad y qué mejor que sea a través tuyo o generar esta confianza. El éxito como papá, creo que yo es cuando llegue a ese nivel, puedan confiar en mí y yo tengo que prepararme para saber esa respuesta ideal a su edad. Entonces, papás, el reto del silencio es muy importante y puede ser muy caro que no platicemos el tema con ellas, ¿no? Entonces, pero hoy día es más complicado cuidar a una niña que a un niño en tema sexual. O sea, la información es diferente, hay que enfocarnos más en el tema de las mujeres porque tiene una escuela enorme, lo que tú acabas de decir, que se celebra al hombre y a la mujer un poquito se limita y no se cuida, que hoy día ha estado cambiando, pero hay que sumarnos a este cambio para acompañar el cambio. No hay que frenar el cambio, no vamos a poder frenar, pero sí podemos acompañarnos o subirnos al tren de estos cambios para platicar con tus hijas. Yo creo que la información debería ser igual, los desafíos son diferentes, ¿ok? Andrés, O sea, en el sentido de que el desafío de los hombres de romper esos paradigmas, de que el hombre no siempre tiene que estar dispuesto, no siempre tiene que tener ganas, no siempre tiene que hacerlo cuando tenga la oportunidad, nada más por hacerlo, como que se celebre ese machismo o aprovecharse, obviamente, de una mujer, de la presión también, de vamos a tener, o sea, como demostrar virilidad, supuesta virilidad. También al hombre, las mujeres se nos educaba de que se esperaba que el hombre fuera la que nos enseñara, cuando el hombre está paleta payaso en muchas veces en temas de sexualidad femenina, porque entonces estas cosas son los desafíos. La mujer hace poco, no tantos años, se empezó a estudiar, bueno, el clítoris no tiene ni 100 años que se descubrió que es el único órgano del cuerpo humano, tanto de hombres como mujeres, exclusivamente hecho para el placer sexual, solo lo tenemos las mujeres. No se hablaba de placer de la mujer. El hombre, hay muchos mitos sobre la sexualidad en cuestiones de relaciones sexuales. Entonces, yo creo que ambos tenemos que tener toda esta información y aparte conocernos. Y el desafío es encontrar como el tema de tus valores y tu forma de querer vivir tu sexualidad. Es algo que siempre le digo a los papás y a los jóvenes. La sexualidad siempre te tiene que dignificar. Amo esa palabra, me gusta, porque todo, por eso es antes, durante y después, no solo en el tema del acto sexual, en el tema de cómo me siento en mis relaciones, de cómo estoy viviendo mi vida, mi preferencia sexual, o sea, mi orientación sexual, mi tema, ya no nos metimos en eso, no da el tiempo, pero cómo me vivo yo también mis relaciones interpersonales, todo eso forma parte de la sexualidad. Ahorita se habla de consentimiento, se habla de relaciones sanas, se habla de temas de autoestima. No solo es el tema de ponte un condón y ya. O sea, eso por supuesto que sí, está muy bien. Entonces, pero también el tema de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, cómo me siento después de yo vivir. Ya yo trabajando con gente ya adulta, como terapeuta, gente soltera, soltero, a veces vive una sexualidad, pues se podría decir muy libre. Y sea, ¿desde qué lugar? Y luego ves que ni siquiera lo están disfrutando, que ni siquiera viene desde un lugar de honesto, de placer, porque hay gente que sí, pero no a todo el mundo le funciona. Entonces es como descubrir también esta forma, no desde la punidad ni del castigo, muchas veces que así se nos enseñó. O sea, yo soy católica y todo, pero yo no creo que si no viene desde me siento bien, me dignifica. Acuérdense que la sexualidad, si yo les pudiera dejar en algo, es uno, tiene que, o sea, la salud, bueno, obviamente física, mental, emocional, y siempre tiene que haber consentimiento de ambos lados, ¿ok? No podemos herir al otro ni coercionar a otra persona. Por eso, o sea, el tema de los abusos es muy importante y el tema de ya, lo que suceda, si solo específicamente nos enfocamos a temas de relaciones sexuales, ¿no? Esta parte más física o erótica, o sea, todo lo que suceda en un contexto consensuado, donde haya disfrute y donde yo no lastime a nadie, a menos que les guste ese tipo de práctica, es válido, ¿no? Entonces, pero acuérdense de la palabra dignificar y que el conocimiento es poder. Me gustó esa parte porque hoy tú tomas la parte de la sexualidad desde que analicemos si me siento bien o no. Antes hacía porque se tiene que hacer, porque es hombre, tienes que hacerlo, porque es mujer, tienes que dejarte. Hoy día te cuestionas si a ti te sirve, te gusta y es por elección, no por costumbre, ¿no? Y otra parte es, ¿cuál es tu opinión sobre la conducta hipersexualizada que vemos en las escuelas, en las redes, en los bailes? Creo que desde ahí también es un factor importante para saber llevar este tema. Muy, muy importante.
vivimos en una cultura súper hipersexualizada, sobre todo más el cuerpo de la mujer, muy sexualizado. Siempre el sexo vende, lo sabemos, la piel vende, no lo podemos evitar. Vende y la mercadotecnia lo sabe porque pues tenemos esta parte instintiva y esta parte pues que nos llama. El problema aquí viene cuando obviamente no hay esta educación y lo voy a decir, te lo juro, y lo juro que no lo digo desde esta parte, tema de la pornografía. Hay que hablar a nuestros hijos de la pornografía. La pornografía es el gran enemigo del placer y en los niños los puede no solo hipersexualizar, dar ideas y tener una percepción de la sexualidad muy lejos de lo que es la realidad, de lo que es una sexualidad, o sea, en la vida real, porque pues eso es generalmente, y aparte que ya hay muchos tipos y muchas cosas que antes pues tenías que buscar y buscar, o sea, ya podemos ver cosas terriblemente grotescas, yo creo, ya muy subidas de tono. A que la sí. mano. Antes era Ujú. uno dice encontrar una película, encontrar algo. Hoy abres tu Instagram, tu TikTok, lo que sea, y ya hay algo que te está mostrando gráficamente, ¿me explico? Entonces a veces veo el teléfono con Tony para usar videos, pongo buscar, no sé, mi algoritmo, es que Instagram te lo pone. Te lo pone. Y de pronto lo abres entre fútbol y cosas, aparece algo así en traje de baño y Tony, ¿qué es esto? O sea, ya ubica el cuerpo de la mujer, ¿me explico? Entonces, ay, ¿cómo vas a ver el video de Está fútbol? bien. Y veo el tema de fútbol. Pero ya es un peligro, ¿me explico? ¿Sabes? Lo que quieres, el YouTube, lo que sea. Ya normalizamos el tema. Oye, YouTube no, hasta que esté papá y mamá. Porque hasta en cualquier cosa infantil ya te aparece, creo que el propósito, ese tema por la mercadotecnia, lo que tú quieras. Entonces ya es muy complicado. Pero ¿cómo hablar como papá si tú ves que tu hija, igual el caso de los varones, pero estamos más honestos en el tema más de mujeres. Si tú ves conductas hipersexuales de tu hija, que ves cómo se viste, Pero cómo se ¿por qué comporta, cómo más habla, de mujeres? porque tú lo acabas de decir, es más que en el tema de la mujer que en el tema del hombre. O veo a mi hijo también que hace conductas que yo lo veo en el tema de redes, porque quizá tus hijos en tu casa son diferentes, pero afuera o en redes. Eso me dice Arturo, es que mamá, tú no sabes cómo son los niños en las cosas que dicen. Por eso hay que hablarles. Pero por tus niños o niñas, ves que tu hijo, varón o mujer, está hipersexualizado, o el contenido que él suba a redes, o cómo platica, porque yo subo a mis hijos en el coche con sus amiguitos, yo los llevo. Me gusta llevarlos, pero aparte ves quién es su entorno, su contexto, quién dice insultos, quién dice que no, a quién se porta así, quién es el papá de fulanito, o sea, cuál es su contexto para entender de dónde viene. Me salen palabras random y dije, bueno, tú eres el mayor de Mau, pero él se relaciona con amigos que tienen hermanos, que tienen primos, entonces ya ves de dónde viene esa información para saber cómo manejarla. Pero si mis hijos, niño o niña, tienen esas conductas, ¿cómo abordo el tema con ellos? ¿Cómo decirles, sin que sea machismo, feminismo, te prohíbo, etcétera? Y mi segunda pregunta es esta, ¿prohibir o acompañar? Prohibir la O sea, pornografía. no el tema de pornografía así, pero el tema, oye, noviazgo, redes, contenido, ¿lo prohíbo o lo acompaño o lo oriento? ¿Cómo decir, oye, bájalo un poquitito porque he notado estas conductas sin ser antiguo? Papá, es que esto es la de moda, pues así es, así se vive. A ver, es que este tema de que si eres antiguo o no eres antiguo, digo, para algunas cosas, cuando somos papás, no somos amigos de nuestros hijos. Eso no quiere decir que no existe una muy buena relación, que no disfrutes a tus hijos, ni que no los acompañes. Creo que hay cosas que sí hay que prohibir. Hay cosas que, aunque las prohibamos, las van a hacer, las van a ver. Como en el caso de lo que estás diciendo, independientemente de si eres hombre o mujer, creo que a los hijos, sobre todo la edad promedio en la que un niño consume pornografía es entre los 8 y los 9 años. La edad promedio, estoy hablando de promedio. ¿Pero dónde la consume? El amiguito que tiene el celular, el primo, cualquier lugar random, se va a la casa de no sé quién, estaban y ven cosas de sexo, hasta en los mismos animes, a veces de las caricaturas, o sea, en cualquier lado. Porque yo igual a mi hijo no le dejo ver YouTube, solo tiene la tablet de la escuela. Y aún así, yo le he hablado de eso, le digo, a ver, hijo, a ella lo llama pornografía, allá sí fui muy clara, cuando ya empezaron a hacer todas esas preguntas, que es contenido sexual explícito, relaciones sexuales, y de adultos, y no lo debes de ver. No lo debes de ver y sé que en algún punto lo vas a ver, no me asusta, no lo debes de ver porque uno te va medio a impactar, ¿no? Es que también depende de lo que vean, porque si ves un hombre o una mujer, pues hago más, pero y si ves una horchata ahí o te salen unas cosas ahí, y no me quiero poner más, te salen otras cosas más agresivas que hay a la orden de un clic, ¿ok? Entonces, te va a generar una percepción diferente y yo así se lo explico tal cual. Y en algún punto lo vas a ver, sé que lo vas a ver, porque tus amigos, si no te puedo yo meter una cajita, ni me interesa. Pero que sepas que eso ni es lo real, ni así se vive, y si tienes alguna duda, siempre me puedes preguntar a mí
o a tu papá. Aquí estamos para esto y por supuesto, pero a los niños, escúchame papás, ya que se haga un llamado, no les den celular, o sea, los celulares y los aparatos electrónicos tienen que tener control parental y sí tienen que tener previsiones y supervisión. La intimidad de mi hijo, me dicen, con su hijo de 13, 14 años. ¿Ok? Sí, no vas a entrar al baño con tu hijo, ni vas a estar revisando entonces, y escuchando todas sus conversaciones con sus amiguitas o si van a tu casa y estar espiando a tu hijo, acosándolo. Pero sí vas a estar pendiente a qué página se mete, qué ve, horarios de teléfono, si ya tiene teléfono, qué redes sociales tiene. Cada vez ya se prohibió en Australia, en el Reino Unido, que menores de 16 años no pueden tener TikTok, ni Instagram, ni nada, Sí, sí, porque sí. están viendo el daño que está causando, ¿no? Aparte del ciberbullying, del sexting y todas estas cosas y temas que ni siquiera tocamos, temas de consentimiento. En nuestra época, ¿te acuerdas de las personas que lamentablemente y hasta la fecha se hicieron malamente famosas por fotos virales que se compartieron vía correo? Y es que ahorita, era random y era muy raro. Hoy día, ahorita tomamos una foto y se viraliza. Y no solo eso, pero no solo es tanto pega el que mata la vaca como el que jala el empate. Si te llega ese tipo de contenido, no lo compartas siendo hombre o mujer. Allá no importa, porque a mí como mujer me puede llegar una vieja y mira, amigas, no manches, ¿ya viste? Eso. ¡Qué horror! Y el hombre, mira, no manches, qué delicioso. Los hombres son otro tipo de situaciones. No nos expresamos ¿no? así. En el grupo de cuates es diferente. Pero, por No digo que supuesto, todos, pero hay muchos que sí. sí, O y sea, enseñas obvio. a tus hijos, oye, te llegó, no lo compartas. O Y sea, algo que te quería decir y me distrajo mi celular que no le baja el teléfono. Ok, temas del consentimiento y tema del amor. Algo que se nos olvida mucho a nuestros papás, a nosotros como papás, es el ejemplo que damos. ¿Ok? El consentimiento no solo nace en el tema sexual y en el tema de pareja, y en el tema de respetar, el decir un sí. Pero el tema sexual tiene que ser un sí entusiasta. Entusiasta. entonces, No es, sí. no es, por favor, dale, es que todo es que ya hasta que ya te llega. El bueno está bien, no es un sí. No, no, ya va. sabes. Eso no es un sí. Tiene que ser un sí entusiasta, ¿no? De Me ambos gusta, lados. sí, entusiasta. Sí, de entrada del contexto sexual. Pero el consentimiento está presente en la vida. ¿Quieres un café? No. ¿Quieres esto? No. ¿Quieres ir a tal lado? Sí, no. Todo. Entonces, ¿cómo se manejan como pareja o siendo divorciados, separados? ¿Cómo se manejan con los amigos? ¿Cómo se manejan en el trabajo? ¿Sabes cómo enseñamos a nuestros hijos? Independientemente con la información que les damos, con nuestro ejemplo. Lamentablemente, para bien o para mal, el ejemplo enseña mucho más que las cátedras preciosas que les podemos decir a nuestros hijos. De hecho, no sé si te pasará, pero a mí me pasará tanto en lo bueno como en lo malo, de que hay cosas que dije que de mis papás, de que, ay, odio que hagan esto nunca, y digo 3 doritos después, de adulta, dices, chino. O sea, ¿por qué? Porque por la psicología y aprendemos más de lo que vemos y de la cotidianidad. Entonces, pues trabájense ustedes. Y si ustedes tienen issues como papás en temas de sexualidad y se dan cuenta que les cuesta hablar de eso, que tienen muchos temas de creencias y mitos en torno a cómo se vive, no saben, no tienen la información, pues ya nuestra responsabilidad ya como adultos es informarnos y capacitarnos. O sea... Por supuesto, por eso nace Papá en Casa, para hacerte llegar esta información. Oye, te resumimos muchos temas de YouTube, TikTok, libros en esta plática de Clau, porque es muy importante ese tema. El que no lo toquemos y nos hagamos a la vista ciega, no quiere decir que no va a pasar. Exacto. Mejor no lo hablo, porque si yo le digo, papá, ¿se puede tener relaciones sexuales? Lo voy a hacer ahorita. No, lo va a pasar. Entonces es mejor acompañarlos, tú prepararte, investigar para las personas que van a venir, para que cuando te venga una pregunta no te agarre por sorpresa. Porque, insisto, tu reacción va a impactar muchísimo en cómo toma este tema tu hijo. Si le puedo volver a preguntar a mi papá, o esa reacción como que mejor voy con mi amigo, y hoy día no podemos controlar el ambiente de nuestros hijos. O sea, sí lo podemos controlar en cuanto a amistades, pero lo que platican, lo que ven, lo que hacen, es muy complicado. Lo podemos controlar y aparte en la primera adolescencia, pero a partir de los 16, 17, sí, los horarios de casa, ciertas cosas, pero al final nuestros hijos, o sea, lo que queremos es que pues, sean independientes, autosuficientes y cada vez pues lo son más, ¿no? Mientras más van creciendo. Entonces, definitivamente es eso. Sí, cómo nosotros nos tomamos las preguntas que nos hacen. Perder el miedo a la sexualidad. Óyeme, todos, hasta el Papa vino de todos nacimos de eso. O sea, es
la sexualidad es tan humana, o sea, y tan natural como la vivimos. Eso sí es lo que va a hacer la diferencia. Pero no hay que satanizarla, ni tener ese miedo, ni esas creencias que solo nos limitan, ni pensar que mi hijo o mi hija va a ser asexual o que no va a sentir. No, ¿y por qué? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué desde el castigo? ¿Por qué el disfrute y el placer también lo vemos a veces como algo malo? Pero tampoco hay que vanagloriarlo. O sea, siempre, digo, ya me meto ya en mi filosofía, pero siempre he querido como que los extremos y lo radical es malo, ¿no? Si nos dedicamos al placer, incluso cualquier tipo de placer, si como todo lo que quiero, pues es malísimo, ¿no? O sea, me va a llevar la fregada, pero pues el nunca disfrutar de la comida, pues qué feo, ¿no? Si duermo todo lo que quiero, ¿no? Entonces, siempre en la justa medida, y por eso cuando entendemos las cosas, conocemos y aprendemos, pues podemos pasarlas y vivirlas de una mejor manera, es todo. Y una pregunta importante ya para ir cerrando con el tema de sexualidad con niños, ¿habla papá o habla mamá? Y con mujeres, ¿habla papá o habla mamá? ¿Quién es el responsable? Los dos. Normalmente no tengo niñas, pero esperaría que a lo mejor viene tu hija, te pregunta, y tú como hombre, quizá a lo mejor no conocer mucho el tema de la mujer, y aparte tabú el tema, te das al mismo. Por eso, papá, es importante que tú sepas, porque tu hija va a venir contigo y te va a preguntar. ¿Qué es lo más normal? ¿Que la hija le pregunte a la mamá y el hijo al papá? ¿O cómo está ahorita? Sin hacer una estadística, pero bueno, de lo que te ha tocado. No, me encanta tu pregunta. Yo creo que lo padrísimo y lo ideal sería que los dos. A ver, ¿por qué? Porque si bien, haz de cuenta, yo a mi hijo sí le he explicado, haz de cuenta de la menstruación y cómo funciona, no le entiende también y le da un poco de hueva porque pues él no, qué bueno que a mí no me va a pasar, ¿no? Pero le digo, pero ¿sabes qué? Pero si vas a tener esposa, en pareja, lo que sea, y con mujeres, está padrísimo que lo entiendas. Y hay muchas cosas, tecnicismos que ahorita no va a entender y que no le interesan, pero más o menos ya sabe. Y a las niñas cómo funciona también la sexualidad y la mentalidad del hombre. Está padre, si tú tuvieras una hija, haz de cuenta que que tus dos hijos, incluso como niños, como puedan ir con su mamá, mamá, tú desde tu perspectiva de mujer, ¿cómo ves esto? Buen punto. Y tú, haz de cuenta, tú como hombre, yo sí le digo a mi hijo cuando me pregunta cosas de niño, a ver, mira, yo sé esto, esto y esto, lo veo así, mi experiencia es esta, he estudiado eso, pero ¿por qué no le preguntas también a tu papá? Pues es como hombre, él también te puede dar una perspectiva pues un poco diferente de cómo él la Y te haces vivió. tu criterio. Exacto. Y yo como hija, con mi papá, me acuerdo que sí, hay cosas que, papá, tú como hombre, ¿cómo ves esto? Porque como somos iguales, valemos lo mismo, pero somos diferentes, ¿no? Biológicamente, emocionalmente, interpretamos muchas veces la vida de otra manera. Entonces, creo que es muy enriquecedor que los dos sepamos las cosas, ¿no? Entonces, ahí sí un poco de tarea de estudio de biología, de cómo funciona el cuerpo humano de ambos lados, y pues ya ahí sí dar, obviamente, pues ya nuestra guía y nuestra opinión. Pero, ¿tú crees que una hija, yo que tuve hermanos, no sé si tú tuviste hermanas, 2 hermanas y yo soy el único varón. ok, ¿cómo a veces educan de que tú sí, hijo, sí puedes hacer esto y tu hija no? ¿Tú crees que no se dan cuenta, aunque no se los digas explícitamente? No, por supuesto. No en tema sexual, en otras cosas. En todo. Para salir, En oye, a todo. las 2 de la mañana, ¿Y tu tú? hija a las 12. Ajá. Hoy por ir a casa de mi vecino todo el día, sí, y tú, cuidado, casa de quién, o sea, inconscientemente, por proteger, tenemos una cultura de miles de años que estamos todavía cambiándolo, pero aún así, aunque se quiera cambiar, estamos actualizados. No más a tu hijo ni a tu hija a una casa que no conoces. O sea, eso no va a cambiar, pero sí se marca la diferencia entre niño y niña antes. Hoy día es que no puede ser igual, somos diferentes. O sea, un niño y una niña somos iguales, merecemos lo mismo, valemos lo mismo, pero O sea, es pero un poco cuidamos más diferente. a las niñas porque los cuidamos de los hombres. Es correcto, porque hoy día O sea, lamentablemente por la No es que- no es violencia, que seas o sea, machismo, entiendo, ¿no? a veces sí viene el machismo, pero me refiero, ¿no? O sea, entiendo ese punto, lamentablemente en el país en el que vivimos, pero también a los niños hay que cuidarlos un montón. Pero entiendo el punto de por qué a las niñas, ¿no? Pero al final lo estamos cuidando de que un hombre no se vaya a aprovechar de ellas. Entonces, hombres, allá tienen una tarea de ser unas mejores personas. o papás con hijos hombres, Exacto. tenemos la tarea Y mamás de... también con niños hombres, porque a Es mí que me correcto. interesa que mi hijo sea un hombre de bien, un hombre que cuide, que proteja, no una amenaza, ¿no? Y hay muchos hombres buenos, ¿no? Pero bueno, y en el tema de las niñas, pero en el tema de la sexualidad, sí era como el tema de que a los hombres se les alentaba, tú puedes fajar, experimentar y vivir y luego casarte y ser muy feliz y eres un hombre valioso. Y la mujer siempre se le restaba valor, si ya estuviste con tantos, ya eres una piruja y ya nadie te va a tomar en serio. Llegas a un coche seminuevo, vales otra categoría, Exacto. ¿no? Entonces, la mujer siempre valía por
esta parte física y sexual, ¿no? O sea, ¿Y hoy día sí así? yo creo que está regresando tristemente esta mentalidad. Y yo creo que ambos, o sea, uno no podemos validar, o sea, nuestra valía ponerlo solo en ese contexto, pero sí me parece muy importante cuidar con quién compartimos esto por un tema de salud emocional, física y todo. O sea, pero no por la cantidad, ni por un tema numérico, ni por un tema de, o sea, se me hace muy burdo, se me hace muy reduccionista, pero yo creo que aplicaría tanto para hombres como para mujeres. Porque ¿por qué el hombre sí tiene derecho a experimentar, vivir placer y las mujeres no? Muchos hombres creen que las mujeres, a mí me da risa. Escucha esto. Ya sé que no está, digamos, pero escucha esto. Es que las mujeres, cuando tienen relaciones, solo se enamoran. Ah, ese sí, es O un sea, ese es el clichazo, cliché. En clichazo. cambio, el hombre, yo sí puedo ser infiel. O sea, sé que está mal, te lo dicen. Y pero X, o sea, es solo sexo. Y yo, ok, ni uno ni el otro. Hay muchos hombres que no les gusta tener relaciones si no hay una conexión, no tiene que amar, pero que te guste la persona, que hay algo más, a que solo ir a lo que vas. Hay hombres que les vale, evidentemente, esa cultura machista. Y le dije, y créeme que hay muchas mujeres que re te pueden tener relaciones sexuales por placer y tampoco se enamoran eso, porque, ay, ya tuvimos relaciones, ya me enamoré. ¿Qué somos? ¿Qué Tampoco, somos? Ya no. tampoco es tan así, ¿no? Y bueno, ya no me quiero meter otros temas, ¿no? Pero hay muchas veces esta idea de como si la mujer no también tuviera un impulso de placer y de querer vivir esa sexualidad y de querer sentirla. O sea, entonces sí la vivimos diferente porque anatómicamente somos diferentes, pero claro que tenemos estas ganas y sus hijas van a tener esas ganas, así como sus hijos. Entonces, ¿por qué los educamos? O sea, esta parte en cuestión de valor. Es correcto. Y ahí está algo muy importante, viene la autoestima de tus hijos. Y yo trabajo mucho en habilidades sociales y emocionales con mis hijos. Con que, hijo, hoy fui por las calificaciones, sacó 9.3 y él veía, papá, oye, mira, tú tuve 10. Hijo, está bien, el 10 está bien, 9 está bien. El 10 es vanidad, hijo. 9, ¿sabes qué significa esto? Que te levantaste a la escuela, que estudiaste, que hiciste la tarea, que cuando bien al colegio, vienes al colegio. Eso es todo esto. El resultado no es exigible. El esfuerzo, la dedicación, la asistencia, eso sí, y es el resultado de esto, ¿ok? No vales por el 10 ni por el 9, vales por todo lo que hiciste. Entonces, no vales por con cuánto ya te acostaste o qué contenido subes a redes, no vales por esto. Y mi trabajo es que mis hijos sepan cuánto valen por lo que son, no tristemente por los likes que le den, por los amigos, por las fotos en Europa o por lo que tú hagas. ¿Me explico? Hoy día es complicado, sí, pero hay que trabajar en que tu hijo, tú vales por esto. Y tu tema sexual es privado, es propio, tú eliges, pero ojo con la decisión de dónde estás. Y me gustó mucho lo que dijiste. ¿Cómo te vas a sentir después de? Exacto, y no reducir nuestra valía a eso. No, por supuesto que no. Y tampoco propiciar, o sea, no quiero estar propiciando una o sea, no importa, yo creo que para ambos, para los dos, yo he visto que es igual de dañino, se refleja de diferente manera, tanto un hombre como una mujer, cuando tienen una vida sexual así como, podríamos decir, sin frenos, ¿no? Como que muy, podría ser muy abierta en general, cuando como no hay ni un filtro, nada más lo haces como porque, pues tengo que tener relaciones. Sí, después cuesta más trabajo el tema de la conexión emocional. Ves a muchos hombres y mujeres que les cuesta conectar emocionalmente y construir una pareja y la anhelan. Y a hombres y a mujeres me ha pasado, deja de estar acostándote con tanta gente tan rápido. Hazme el favor de salir, platicar, conocer, hacer otras cosas. O sea, hay más cosas que... O sea, exacto. Y no porque valgas menos o valgas más, te va a afectar. Ahorita dije algo y la sexualidad abarca tantas cosas de cómo a las mujeres se nos ha negado un poco este placer y al hombre se le ha magnificado. Pero también me parece importante decir que el sexo nunca es solo sexo. O sea, que esta parte de que yo puedo decir, yo puedo separar mis emociones de mi mente, no me refiero al amor y al enamoramiento, ni que te acuestas con alguien, ni que la mujer ya se enamora, no me refiero a eso. Me refiero a que somos seres integrales, donde tenemos emociones, o sea, tenemos un intelecto y tenemos un cuerpo. Y no podemos separar una cosa de la otra, ni hombres ni mujeres. Entonces, si yo me acuesto con alguien, me gustó, no me gustó, hubo una conexión, X, no me enamoré, va a tener un impacto en mi vida. ¿Ok? Bueno, malo, regular, va a depender de mis decisiones y de cómo yo llevo mi vida. Pero eso es tanto en hombres como en mujeres. O sea, eso ya no es un tema de género, que se vive diferente, sí, porque vivimos en una cultura, en una sociedad, pero que al final sí va a tener ese impacto. Entonces ahí, por eso es tan importante
justamente hablar de estos temas y que cada niño, cada niña, conforme vaya creciendo, vaya formando su propio criterio y vaya viviendo sus experiencias, pues de la mejor manera posible, ¿no? Por supuesto. Clau, este fue un temazo. Y para despedirnos, ¿qué recomendación le das a los papás y a las mamás para que puedan conectar con sus hijos desde este tema? Uno, que lo que les decía, no es una plática solemne, no es un día sientes a tus hijos a hablar de esto, no. Son pequeñas pláticas que se van teniendo día a día. La sexualidad se enseña todos los días, desde cómo reaccionamos si nuestro hijo entra a nuestro cuarto y nos ve desnudas y ¡ah, no me veas! O la desnudez también depende de la edad, lo que me preguntaste, obviamente cuando van creciendo, ellos van desarrollando y tú también vas pues poniendo ese pudorcillo, ya va cambiando, también eso depende de la familia, pero infórmense y no tengan miedo a hablar de estas cosas, digan las cosas como son, pero ojo también, no den más información de la que se necesita. Y cuando te hagan tu hijo, sobre todo de 7, 8 años, que ya empiezan con este tema de la reproducción y estas curiosidades, siempre pregunten, ¿tú qué crees? ¿De dónde lo viste? O sea, respondan con una pregunta como para sondear y que sepan dónde están parados, porque si no podemos responder alguna cosa. Y motivar otras cosas. Clau, qué gran tema. Gracias, dimos un gran paso a los papás y a las mamás. Esto fue Papá en Casa, la entrevista con Clau Campos. Gracias. Y bueno, redes sociales donde pueden encontrar. Hoy no da el tiempo para hacer este podcast, pero si quieres profundizar más en el tema y una guía más acertada. Siempre me pueden escribir, doy consulta privada y de parejas y también doy pláticas de educación sexual y mis redes estoy en Instagram como SIC Clau Campos. Así que fácil, pues, SIC.Clau Campos. Perfectísimo. Así que papás y mamás, denle compartir este podcast a tus amigos porque sé que les va a interesar mucho este tema. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Soy Ferrín Molina. Esto fue Papá en Casa, el reto de conectar. Este programa fue presentado por Asegúrate Hoy, Boston's Pizza, Farmacias Bazar, Santa Clara y del Valle. Este episodio fue grabado en el IMED, Instituto Metropolitano para la Educación y la Tecnología.